Bienvenidos al podcast y bienvenidas al podcast de IoT Futura. Estamos en el capítulo 2, lo vamos a centrar en el tema de las comunicaciones, haciendo un pequeño repaso sobre la historia de las comunicaciones. Y estamos de contertulio, estamos grabándolo en vídeo y se publicará también en audio en las plataformas de podcast. Pero para los que estáis en vídeo y viéndolo en YouTube o en cualquier otra plataforma donde podáis verlo, tenemos de contertulio a Conchi Muñoz, que no hace falta que levante la mano porque es la única chica que tenemos en el grupo. Siempre lo hago. A Antonio Álvarez. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y a Absel Hernández. Hola, al que queda. Y yo soy Juanma Muñoz y es el que hoy no va a tener problemas con el audio. Porque tengo los auriculares, el micrófono, creo que lo tengo todo controlado. Muy bien, pues también estaba pensando, sí, porque normalmente en los podcasts nadie dice la fecha en que lo graba, se intenta que siempre sea algo atemporal, pero yo creo que siendo un podcast de tecnología, quizás venga bien decir pues que estamos al 10 de diciembre de 2020 y que lo estamos grabando a una hora, a las 9 menos 20:48 exactamente, un poco por localizar a la gente en qué momento se graba, porque a lo mejor nos escuchan dentro de muchos años y se ríen de nosotros. Se reirán, eso te iba a decir, seguro. Probablemente se rían incluso sin saber la fecha, pero bueno. Incluso mañana. Posiblemente sí. Bueno, pues empiezo. El formato que tenemos hoy es como el del primer capítulo, un poquito una charla. Vamos interviniendo, pues como dijimos el otro día, que yo creo que se creó bastante buen ambiente y fue bastante entretenido. Y yo había cogido algún documentillo por internet hablando sobre la historia de las comunicaciones. Son bastantes detalles que quizá tampoco merezca la pena entrar en muchos detalles, y podríamos hablar un poco pues, de los eventos más importantes y de los descubrimientos más importantes, y resaltamos alguna cosita un poco que es de menos dominio público, ¿no? Yo he puesto que como primera experiencia de comunicación del ser humano son las pinturas en las cuevas. Porque al final, cuando alguien pinta algo, intenta comunicar lo que sea, y además lo intenta hacer de forma permanente, ¿no? Me parece que podría ser la primera signo de ese intento de comunicar, ¿no? Pero luego si avanzamos muchísimos miles de años, porque creo que las pinturas de las cuevas están en torno a hace 130.000 años, las pinturas, quizá alguien lo escuche esto y se ría y diga que es una barbaridad, pero yo sé el dato que tengo apuntado. Solo lo ponéis en los comentarios, como se suele decir, lo ponéis en los comentarios del podcast. Ahí no te puedo ayudar yo, en fechas así tan atrás no te puedo ayudar yo. No estábamos ahí. Leyendo todo esto, se habla, bueno, pues de los cuernos, ¿no? Que se hacían sonar cuernos de animales para a la distancia advertir de algún tipo de comunicación, algo muy, muy breve, evidentemente. Pero hay un ejemplo que a mí me ha llamado mucho la atención de un artilugio que fue bastante famoso en la época romana y que son los telégrafos de agua. Lo llaman así, o telégrafos hidráulicos también, ¿no? Tengo aquí apuntado desde el siglo IV a.C. Y los romanos extendieron una red bastante importante. Y es un artilugio muy curioso porque es un cilindro lleno de agua con una tablilla dentro y un grifito debajo del cilindro. De manera que cuando yo dejo caer vacío agua, el nivel del agua va bajando, y donde se para el nivel del agua, la tablilla tiene unos ciertos mensajes escritos, todo muy básico, ¿eh? Todo en plan, vienen enemigos, o hay barcos, Claro. o hemos ganado, cosas, bueno, sí, bueno, quizás le hemos Claro. perdido, no podían decirlo, porque estarían muertos. Pero más o menos veis esa forma, ¿no? Entonces se ponían de acuerdo tenían que tener visibilidad, obviamente, de una torre a otra. Las dos torres tenían el mismo artilugio fabricado exactamente igual. Entonces, a la señal de voy a empezar a transmitir y el otro decía que ok, pues alguien levantaba una antorcha o algo así, los dos dejaban caer agua al mismo tiempo
y cuando bajaba la antorcha, paraban de bajar agua y era el mensaje que se quería transmitir. Y me ha parecido curiosísimo y Es sobre súper todo curioso, sí. muy utilizado. Al parecer tenían una red de muchísimos kilómetros los romanos para transmitir mensajes de este estilo. Es la máquina Enigma antigua, ¿eh? Sí, sí. Al final, es que leyendo esta historia te das cuenta de que el ser humano lleva muchísimo tiempo haciendo comunicaciones y estas precisamente son comunicaciones inalámbricas. O sea, aquí no había un cable ni un medio, estaba el aire. A día No, de y hoy cifradas, ¿eh? no se nos hubiera ocurrido algo así a día de hoy. ¿Cómo? Que no se nos hubiera ocurrido algo así a día de hoy. Eran mucho más originales. Nos hubiésemos complicado creo que bastante más. Sí. Y con cifrado punto, ¿eh? Hombre, podían cifrarlo perfectamente porque alguien en medio, bueno, ya estaba cifrado de hecho, ¿no? Porque alguien en medio Claro. y el man in the middle y ese tipo de cosas. Alguien de mí, les iba a decir. Hombre, el man in the middle podía poner To- totalmente seguro. el man in the middle era un paño en medio, y entonces impedía que se Increíble. viese. Sí, la verdad que es bastante curioso. Y durante mucho tiempo pues se utilizan carruajes, personas corriendo, la historia de Maratón, que todo el mundo conocemos, de la victoria de los griegos, ¿no? En la ciudad de Maratón, que llega aquel hombre corriendo y se muere para decir sus últimas palabras, ¿no? De que había vencido. Las cartas, lo que son cartas escritas, están también datadas de muy antiguo, ¿vale? De muchos cientos de años antes de Cristo. Y ahí sí que hay un punto importante y es cómo empiezan los gobiernos a organizar los sistemas de correo. La carta empieza a ser algo bastante útil, ¿vale? Y los reinos y los gobiernos, por llamarlo así, y las naciones empiezan a organizar los sistemas de correo postal. Claro, cuando llega Gutenberg e inventa la imprenta y puedes mandar muchísimos documentos iguales a muchos sitios, el correo empieza a ser bastante importante. Y el sistema postal se revoluciona completamente de manos de los franceses. Los franceses aparecen muchísimas veces en la historia de las comunicaciones como muy pioneros en todo esto. El correo postal se revoluciona con el ferrocarril, cuando empiezan a haber transporte mucho más rápido Claro. y incluso, pues, pero esto estamos hablando ya de 1840, 1850, ¿vale? Cuando llega el ferrocarril, hay líneas de ferrocarriles ya distribuidas por todos los territorios y se empieza a utilizar. Y como curiosidad, pues, ese vagón del correo donde mientras duraba el viaje se organizaba cómo se iban a repartir el correo en la ciudad de destino. Bastante curioso. Bueno, y se habla ya bueno, pues de los sellos postales y de pagar ciertas cantidades de dinero ya establecidas y tal, ¿no? Hay también un invento muy curioso y que yo diría que, no sé si lo he llegado a ver en alguna película, o hay alguna reliquia que todavía lo mantiene por ahí. Son los telégrafos ópticos, de bastante antes, del ferrocarril, 1684, tengo yo anotado. Los telégrafos ópticos eran como unos paneles verticales que se podían orientar con unas tablillas que se orientaban. Estaban dos paneles como divididos en cuadros, ¿vale? Verticalmente. Y esos cuadros ya eran un código, ya tenían un código donde ciertas posiciones, ciertos cuadros abiertos y cuadros cerrados, claro, tú esto lo ves en la distancia y ves dos cuadrados divididos a su vez en 3 o 4 cuadrados y que esos cuadrados se abren y cierran. Entonces, con ese mecanismo, que al final es un sistema binario, tenían ciertos códigos de comunicaciones. Y esto es es un método que se utiliza bastante en Francia también y en más países, pero es un método que se llegó a utilizar y en España también. Y en España hay algunas ciudades que lo conservan, algunos pueblos. Ahora que has comentado eso, me suena de algún experimento, pero mucho más antiguo, creo yo, no sé si fue Galileo o algo intentando medir la velocidad de la luz con un artilugio similar. Lo que pasa es que no pudo. Creo que la luz Sí, iba mucho más rápido
que el Un poco, movimiento Me de suena la de haber Tierra. leído y de haber escuchado ese experimento, que creo que sí llegó a medir la velocidad de la luz, vamos, a un número bastante aproximado para la forma en que lo estaba haciendo. Pero yo no me terminó de quedar claro cómo funcionaba aquel, pero se basaba en algo así, ¿no? En 3, 4 torres que reflejaban una luz y que alguna cosa así tenía. Bueno, pues con ese telégrafo óptico, Francia llegó a transmitir un mensaje a 230 kilómetros de distancia, usando 22 torres. Y llega a tener un sistema de 5.000 kilómetros Francia. 5.000 kilómetros cubiertos con los telégrafos ópticos. Muy, muy interesante. De nuevo, comunicaciones inalámbricas y ópticas. No sabemos si se conserva alguna torre de ese tipo Sí, todavía. sí, se conservan en algunas ciudades, hay algunas. Yo esta información la saqué de la Wikipedia. Bueno, tiene cosas que están bien. Hay mucha crítica con la Wikipedia, pero bueno, yo encuentro información interesante. Y además luego te lleva a muchos datos de donde han puesto el artículo, ¿no? Y sí, decía que sí, que había ciudades y tal donde se conservaba esta antigüedad, ¿no? Este artilugio. Luego hay una cosa bastante curiosa, porque todo el mundo asociamos que el telégrafo lo inventa Morse o Edison, ¿no? Thomas Edison. Morse, ¿no? Creo que a quien se le atribuye. Sin embargo, es un invento que ya llevaba bastante tiempo dando vueltas. El invento del telégrafo eléctrico, había varios experimentos. Y se envían información ya utilizando 5 bits, ¿vale? Utilizando ya código casi binario, podríamos decirle, ¿no? No he buscado más información sobre esa codificación, pero bueno, entiendo que serían compulsos, ¿no? Y de aquí pasamos pues prácticamente a la voz. La voz, de nuevo, la transmisión de voz cableada es un invento y es una tecnología que se estaba investigando por muchos sitios al mismo tiempo. Graham Bell tiene la suerte de irla a patentar cuando todavía nadie lo había hecho y que incluso cuenta una anécdota que una mujer 1 hora más tarde se presentó en la oficina de patentes a patentar lo mismo y ya no pudo hacerlo. Y de hecho Graham Bell pasó gran parte de su vida metido en unos 600 litigios por la patente del teléfono. ¿Vale? Es muy curiosa. La historia del teléfono tuvo que ser aquella época bastante entretenida. Si hablamos de, por ejemplo, el primer cable submarino, pues data de 1850 para unir los dos extremos del Canal de la Mancha. 1850. 1850, después de varios años de intento y de varias formas de construir el cable y de fueron muchos intentos complicados, ¿eh? Yo había oído que los cables bueno, supongo de la historia actual, que los cables submarinos se fabricaban en el mismo barco desde donde se tiran los cables. Me pareció muy curioso que el mismo sitio fuera el sitio de la fabricación. Yo también lo he escuchado y me imagino que, claro, un cable de cobre debe ser bastante complicado. Supongo que un cable óptico, dentro de todo lo complicado de todo esto, debería ser en principio más sencillo. Debe ser más complicado toda la protección del cable que las fibras, creo, la verdad que. Pero que la historia de ese cable submarino es bastante interesante, ¿eh? Porque se corta varias veces, tienen varios intentos, varias empresas fracasan, tienen que rescatar los trozos de cable, soldarlos, en fin, una película interesante. En 1860 Inglaterra ya estaba comunicada por cable con la India. Nada menos. Y a partir del telégrafo y de la transmisión de voz del teléfono, pues se inventa ya empieza a haber teletipos, ¿no? Que al final es un telégrafo, pero a través de una máquina de escribir y con un teclado con letras. Y a partir de ahí estamos en principios del siglo XX y las cosas se van acelerando muchísimo. Hay por ahí una definición
lo que son las telecomunicaciones en 1932. También las guerras aceleran mucho todo esto, ¿no? Como decía antes Absel, Enigma es uno de los ejemplos más conocidos, ¿no? En cuanto a comunicaciones inalámbricas, es interesante también porque van parejas. Por lo menos yo en mi mente siempre había sido como algo que primero fue el cable y después las comunicaciones inalámbricas. Pero como estamos viendo, no ha sido así. Y desde principios del siglo XX se utilizaba, por supuesto, la radio, ¿no? Para transmitir voz. Y empiezan a salir muchos usos, ¿no? de la radio y muchas formas de utilizarla, ¿no? Con la modulación en amplitud, la modulación en frecuencia, FM, AM, la onda corta, que es esa onda que siempre nos han contado que rebota en la atmósfera y es capaz de darle la vuelta a todo el planeta. Y a partir de aquí yo creo que ya habrá muchos casos interesantes, pero un poco la historia nos sitúa ya en el momento actual, ¿no? Es interesante conocer lo que es el espectro electromagnético y eso sí que es algo que quizá todo el mundo debería ser consciente de cuando estamos hablando del espectro electromagnético que es. El espectro electromagnético es todas las formas de onda electromagnética, valga la redundancia, que se conocen o que existen, ¿no? Hay por ahí algún gráfico que si lo buscáis es bastante interesante porque es lo típico que en el rango de luz visible tenemos el ultravioleta y el infrarrojo, pero por arriba y por debajo de todo eso hay muchísima onda, ¿vale? Por debajo del infrarrojo, pues las frecuencias tienen cada vez menos potencia, si no estoy equivocado, corregirme si no, y por encima del ultravioleta tienen más energía, ¿vale? Pues ya por encima del ultravioleta es cuando tenemos los microondas y tenemos... ¿vale? También con todo esto hay mucho miedo, ¿no? Esto de que si la wifi, las microondas te pueden provocar cáncer y tal. Y basta con que escuches a cualquier científico hablar de lo que son las ondas electromagnéticas y te lo deja bastante claro, ¿no? La primera onda electromagnética que te puede causar cáncer es la luz del sol y es por la ultravioleta. Bueno, pues de ahí hacia adelante son las ondas realmente peligrosas. Y de la lo diré, infrarrojo hacia abajo son las ondas, bueno, de las ultravioletas realmente hacia abajo son cada vez menos energéticas y por lo tanto no afectan a las células y a nuestros tejidos, ¿vale? Más cosillas que tenemos interesantes por ahí. Hay un apartado interesante que es cómo se clasifican las redes, ¿no? Ahora mismo se tiende a clasificar todo muchísimo y todo tiene nombre porque las redes inalámbricas han sufrido muchísimos cambios, ¿no? Y hay ahora mismo una gran variedad de redes inalámbricas. Y ahí tenemos siglas como todas empiezan por W, de wireless, WPAN, WLAN, WMAN, WWAN y ahí está englobado todo, desde el Bluetooth a las Wi-Fi por todos sus sabores, a las comunicaciones móviles y todo lo que ha salido en medio, ¿no? El RFID, todo. Es decir, todo al final está englobado en alguna de esas clasificaciones. Y van un poco en función, está clasificado en función de la cobertura espacial que es capaz de tener cada una de ellas. Básicamente, Personal Area Network, Local Area Network, o Metropolitan Area Network, ¿no? Y aquí hay un tema que es bastante interesante y yo creo que para Internet de las cosas nos puede resultar interesante conocerlo, que son las comunicaciones en la industria. Y aquí ya quizás vosotros conocéis bastante más del tema que yo. Es muy curioso porque realmente todos los campos de la comunicación tienen
tienen una forma muy parecida de acceder al medio por el que se comunica, ¿vale? Recordar, la comunicación es pues un emisor, un receptor, un mensaje y un medio, ¿vale? Básicamente son los elementos de la comunicación. El medio, es decir, la forma como transmitimos, es el problema en todo esto, ¿vale? Cuando tenemos un solo cable y todo el mundo quiere usarlo, pues tiene que haber alguna forma de ponerse de acuerdo. Cuando el aire es un solo medio, el aire también tiene sus interferencias y tiene su forma de organizarlo para poder utilizarlo para enviar datos, ¿vale? Y yo no sé si os acordáis cuando estudiamos todo el tema de CSMA-CD, CSMA-CA, CSMA, es decir, son unas siglas que significan CSMA es Carrier Sense Multiple Access, acceso múltiple con detección de portadora, ¿vale? Y luego tenemos que si CD, Collision Detection, CA, Collision Avoidance, y por ahí hay un CR también, Collision Resolution, creo que es. Y es muy interesante porque al final todas las comunicaciones están limitadas por cómo manejan esto, pero no solamente con cuántas estaciones pueden acceder, sino cuánta energía, queriendo decir cuánta electricidad, cuánta batería o cuánta potencia van a necesitar según el protocolo que utilicen de comunicación, cuál de estos paradigmas utiliza. Y me parece bastante interesante porque, por eso, porque unas tecnologías se diferencian unas de otras, principalmente en esto, en cómo acceden al medio. Y eso influye en cuánto tiempo o si es posible tener dispositivos alimentados por batería o no, por ejemplo. ¿Quién me habla un poquito de comunicaciones en la industria? Yo te hablo. Yo como al final el día a día nuestro se basa mucho en toda la parte de comunicación de la industria, me ha parecido muy interesante ver un poco las fechas desde cuando empezaron a salir todos los dispositivos y tal, y la verdad es que me ha parecido, he leído cosas muy curiosas, ¿eh? Entonces, por ejemplo, el primer PLC, el primer dispositivo programable de control, ¿vale? Apareció en 1968. Y 2 años después, en 1970, ya había buses de campo para hacer comunicaciones. Es decir, que salió como toda la vez, toda la parte de PLC, o sea, de control de señales, empezaron a aparecer toda la parte de transductores, de presión de temperatura, todo eso, es que como que explotó en 2 años. Y entonces, al principio eran obviamente protocolo serie, ¿vale? Porque al Porque final en la industria, perdona que te corte, ¿qué es un bus de campo? un bus de campo es un bus de comunicaciones de cualquier tipo de protocolo que al final eran muy básicos y que se une prácticamente con un cable de cobre de una manera especial, ¿no? De alguna manera. Y son los que realmente comunican el PLC con transductores, con entrada-salida, con los diferentes elementos que hay en el campo. Por eso se le dice bus de campo, ¿no? Porque al final comunica con todos los elementos que tenga físicamente. Y bueno, como decía, en el 68 el primer PLC, en el 70 empezaron las comunicaciones. Lo que pasa es que no seguían ningún tipo de norma ni nada parecido. En 1979 aparece el Modbus, pero el Modbus serie. Y a partir de en los años 80 empezaron a aparecer un montón de buses de campo. Y aparte que cada marca tenía el suyo, con un protocolo diferente, los conectores diferentes, RS4, como 485, el RS232, en fin, empezaron a salir conectores, diferencias de cable, uno con una norma, otro con otra, un protocolo de comunicación, los Profibus, Interbus, el Modbus, Fieldbus, o sea, entonces, ¿qué pasa? Que aquello era un follón impresionante. Tú ahora tenías una fábrica con un montón de cosas, cada uno de un fabricante, y era muy difícil que todos ellos hablaran entre sí o que el SCADA pudiera comunicar con todos esos dispositivos o cualquier otro tipo de software que tuviera que recoger información de ahí. Entonces, ¿qué pasó? Hubo un boom de pasarelas de comunicación.
¿Para qué? Para intentar convertir esos protocolos que eran tan diferentes en algo que, para convertir de un sitio a otro, pero al final tener una unificación de esos protocolos. Para intercomunicarlos, ¿no? Claro, porque era muy complicado. Y entonces fue cuando se aprovechó la comunicación Ethernet. O sea, eso fue como un descubrimiento muy grande para todos los sistemas de cualquier instalación de las fábricas y tal, ¿no? Entonces, en 1999 apareció el protocolo Modbus TCP, ¿vale? Que lo que se hizo fue, o lo que se hace, o lo que se ha hecho con la mayoría de los buses de campo es conservar todo lo que se había hecho en serie, ¿vale? Para comunicaciones serie y meterlo en la capa de TCP/IP. Entonces se llama Modbus TCP, Modbus de la parte serie, Sí, ¿vale? ese camino lo han recorrido muchos protocolos también, ¿eh? Ha habido muchos protocolos que vienen de otros mundos y que, de otros mundos quiero decir, de otros ámbitos, son todos en el planeta Tierra, ¿eh? Y lo que han hecho A es, saber, ¿eh? A saber. bueno, no se sabe, puede que las pirámides ya no dejasen el TCP/IP escrito en algún sitio. Lo que se han hecho ha sido empaquetarlos en Ethernet. Y Exactamente. eso le pasa, por ejemplo, a SCSI. SCSI era un protocolo de transferencia de datos de discos duros y ese protocolo incluía desde el cable al conector y a la forma en que se transmitían, ¿no? Y cuando llegó, creo que es el SCSI 3, y ahí tenemos el iSCSI, pues lo que hicieron fue separar todas las capas del protocolo para la parte de comunicaciones de red, hacerla a través de cualquier otro medio físico, ¿no? Y Sí, eso, no, es que hay una convergencia que es necesaria, ¿eh? Una convergencia porque ese boom del que hablaba Conchi al final implica cientos de fabricantes, cada uno con su Exacto. forma de comunicarse, aparatos o equipos que no pueden hablar entre ellos porque el medio es diferente, porque los protocolos son diferentes y hay que llegar a un punto en el que si queremos aprovechar realmente la comunicación entre todos esos aparatos que tenemos por ahí, tenemos que llegar a un punto intermedio. Y realmente la tecnología está convergiendo. Y está convergiendo hacia lo que nos viene del mundo IT, que es el que realmente ha tenido una explosión importante a nivel tecnológico. Y el mundo IT está arrastrando todo lo demás. Sí, al final es que la principal red global, la primera red global ha sido Internet, ¿no? Y entonces eso al final condiciona todas las comunicaciones posteriores, ¿no? Al final todo el mundo quiere usar esa red para comunicar. Y si no te adaptas a esos protocolos y te quedas fuera, está fuera del mercado. Claro. Sí. Y también estuve mirando que o sea, cuando empezó a aparecer Ethernet en los sistemas industriales, al parecer al principio todo eran pegas, porque no cumplían normas, porque todo el tema, por lo visto, del cableado era como muy débil, entonces aparecieron esos conectores que son de métrica 12, ¿vale? Como más rigidez en cuanto a todo el tema del cableado, aparecieron los switches de comunicación con determinados, más duros, ¿no? Soportaban temperaturas más extremas. Es decir, que a partir de ahí lo que se hizo es todo lo posible por intentar mejorar y por intentar adaptar los dispositivos físicos, conectores y cacharrería y tal, a todo el sistema para que pudiera comunicarse por Ethernet. Y entre otras cosas, se dio también muchísima importancia a todo el tema de la seguridad y de la ciberseguridad, pues haciendo todo el tema de controles mediante las Mac. En fin, me parece muy interesante porque como que todo se adaptó para poder utilizar el medio de comunicación. ¿No? Aunque pase un poco. bueno, de nuevo pues se nos corta a los 40 minutos de empezar la videoconferencia, no son 40 minutos de grabación porque antes tenemos el previo que hacemos y tal. Y pues nada, ya estamos aquí. Estaba un poco hablando por ubicaros un poco. Conchi estaba diciendo que hubo que adaptar también mucha tecnología y mucho aparataje a las condiciones en las que se maneja todo esto en una fábrica, ¿no? Con temperatura, los cables, las interferencias y tal, ¿no? Y
Y yo iba a comentar una cosa que puede pasar desapercibido, y es que, claro, todo este problema que nos encontramos en una fábrica o en casa incluso, oye, de cómo conectó, si, no sé si lo recordáis, pero antiguamente las impresoras iban por un puerto paralelo. Sí. Eh, Eso ha evolucionado afortunadamente hacia un USB, bueno, afortunadamente depende, porque mi impresora en casa a veces falla, ¿eh? Pero ese Haznos un pequeña introducción a qué es paralelo y qué es serie, porque hoy en día yo creo que la gente no sabe lo que es, bueno, o muchas personas puede que no sepan lo que es una comunicación paralela y una comunicación afortunadamente creo, serie, ¿no? efectivamente. Y mira que la paralela parecía que era la solución a todo, pero tenía su... Cuéntanos un poco, Axel. A ver, básicamente, ¿cómo transferimos los datos? Cuando nosotros enviamos información en paralelo, digamos que aprovechamos más ancho de banda porque usamos un medio más amplio de comunicación. Si alguno no ha visto un puerto paralelo, no recuerdo cuántos cables tenía. Eh, Era el DB25, 25. DB25 ya era paralelo. 25 pines. Sí. 25 Y, pines, ¿no? y había uno que era DB9, pero no me acuerdo si Pero eso es era serie, el Sí, DB9 serie, era sí, serie. serie, serie. ¿no? Sí. Claro, pues en cada uno de esos cables, cada uno de esos pines tenía una función dentro del protocolo de comunicación, ¿vale? O sea que, por poner un ejemplo, un cable podría servir para ver si está activa o no está activa la conexión, o ver si un elemento es esclavo o no. Con lo cual, realmente, Una locura. la comunicación, digamos, los datos no iban únicamente en la información que se transmitía, sino en el estado de todos esos pines en cada momento. Y eso era la comunicación paralela. Y en serie, digamos que es diferente y mucha información se transmite, sí, a través de un medio, a través de un cable, pero va codificado, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Entonces, bueno, digamos que partiendo de ese punto, lo que yo quería comentar es que realmente la problemática no es solo a nivel como puede ser un cable USB. Internamente, incluso en cualquier dispositivo electrónico, también existe el problema de protocolos de comunicación. Tenemos comunicaciones SPI, I2C, Buscan, hay una serie de buses de comunicación que básicamente están muy adaptados a una funcionalidad específica. O sea, hay buses que funcionan, por ejemplo, muy bien o están enfocados al mundo del automóvil. Hay otros buses que están enfocados más a circuitos impresos únicamente, con lo cual la problemática está en todos los niveles. O sea, yo mi primer contacto con los buses de comunicación cuando estudié electrónica, te encuentras con que, oye, tienes que elegir entre usar uno u otro y en función de eso puedes usar un tipo de dispositivo diferente y te condiciona todo el proyecto, te condiciona todo el dispositivo. Con lo cual, realmente la convergencia que comentábamos antes es fundamental, ¿vale? Pero, No siempre será posible, ¿eh? y esa cantidad de tecnología tiene que ver con el entorno, porque entiendo que no va a ser igual una fábrica donde, no lo sé, fundan acero a una fábrica de coches, donde a lo mejor, yo qué sé, es todo bastante más limpio y más inocuo, entiendo yo, ¿eh? Tampoco sé cómo son las fábricas ni de fundir acero, ni de hierro, ni de coche. Pero puede que tenga que ver también con eso, o tiene mucho más que ver con cómo es el proceso industrial en sí y qué necesidades de comunicación tiene. ¿Qué sentido tiene que haya tanta variedad de comunicación y de buses? No, yo creo básicamente por la evolución que ha tenido la tecnología. O sea, antiguamente con el nivel de procesamiento y la electrónica que teníamos, no podíamos llegar al nivel de una comunicación USB, por ejemplo, ¿vale? O un USB 3.0 o los nuevos estándares que están preparando también. Realmente la tecnología no daba para más, ¿vale? Aunque sí que es cierto que hay buses específicos que, por ejemplo, a nivel de industria están mejor protegidos contra interferencias, contra este tipo de cosas que, bueno, que en industria sí tienen, digamos, una especial incidencia, ¿vale? Un poquito, Axel, ¿no crees tú que también el hecho de que hubiera tantos distintos fabricantes, cada uno con su propia tecnología y sus propios
mecanismos ha hecho un poco también esa diversidad, y cuando ha llegado el momento de interconectarnos entre todos, ¿no? Y realmente todos queremos tener nuestros sistemas conectados, ha sido cuando se han visto en la obligación digamos, de estandarizar, de buscar tecnologías comunes y estándares, un poco también. Sí, sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Seguramente el hecho de los fabricantes ha sido un factor multiplicador brutal, porque cada fabricante daba su solución a cada problema que se encontraba. Con lo cual un mismo fabricante puede tener diferentes buses. O sea que sí, vamos, seguro que sí. A Y mí hasta que me ha llamado... Sí, pero... los clientes no nos han obligado a conectarnos entre nosotros, no nos hemos conseguido poner de acuerdo, es la triste realidad. Muy posiblemente, ¿no? Evidentemente. Ujú. También yo creo que el TCP/IP llega a una madurez y demuestra lo bien que funciona, y yo creo que el conocimiento que hay en el mercado, ¿no? De hecho, en el mundo IT termina, bueno, un poco por situar a la gente, cuando decimos IT o industria, yo no, hasta ahora no utilizaba el mundo IT, pero desde que me junto con industriales, el mundo industrial es una cosa y el mundo IT es otra. El mundo fácil es el IT y el complicado es el industrial. Entonces, en el mundo IT se ha demostrado, y hay muchísimo conocimiento sobre este protocolo, y lleva muchísimos años siendo estable y ha desbancado en el mundo IT al resto de protocolos que teníamos, y quizá mejor pues cuando ya todo el mundo ha tenido que buscar un punto común, han mirado al TCP, ¿no? Al TCP/IP. Sí, porque al final es el protocolo de Internet, ¿no? Que yo creo que al final es aquí lo que lo une todo, ¿no? O sea, hay una red global, ¿no? que utiliza TCP/IP que usamos, pues ahí lo tiene. No hay que darle más vueltas. Sí, yo creo que ha sido el punto importante, ¿no? A mí, cuando yo he estado leyendo un poquito, porque claro, yo de redes de comunicaciones industriales no sé nada, ¿no? Prácticamente lo que he leído ahora, pues para tener esta charlita con vosotros. Pero sí me ha llamado la atención tres características. Bueno, primero, que son redes de control y no redes de datos, que ya me parece algo bastante curioso para un informático como yo. Para mí las redes son transmisión de datos, no de control. Y sin embargo, las redes industriales parece ser que están mucho más pensadas, y quizá por esto toda esta diferencia que hay, para controlar cacharros, no para enviar datos de nada, sino para decir, párate, arranca, he terminado, y no entiendo que va un poco por ahí. Pero Y también por ha habido tres características que me han llamado la atención, que es, uno, que el tamaño de la información que se transmite siempre es pequeño, o la mayor parte de las veces, aunque parece que hay aplicaciones que ya permiten enviar ficheros y tal. Luego, se mira muchísimo la seguridad de la entrega. La entrega tiene que ser segura 100%. O sea, esto de como el UDP, de que no se sabe si llega y hay una retransmisión, entonces esto no se puede dar. Y el tiempo real, que a mí es un concepto de tiempo real que me ha chocado mucho, porque cuando yo intenté ver qué es tiempo real, muy informático, tiempo real parece que es que pego el tiro y el tío se muere en el juego. Y para nosotros eso es tiempo real, y sin embargo la industria es algo bastante que tiene mucho más que ver con algo predecible, ¿no? Como pues Sí, Juan Manuel, para cumplir todo eso que has dicho, ¿vale? Lo que se hace es, como es tan importante el control y que llegue la información y que la información sea segura y todo esto, aparecen protocolos de comunicación redundantes, ¿vale? Que aparecen en la industria. Aparece el MRP, SNTP, el PRP, el HSR. Todos son protocolos redundantes que lo que se hace con los switches, ¿vale? La idea es muy sencilla, ¿vale? Lo que pasa es que cada protocolo tiene sus características, ¿no? Pero lo que se hace con los switches es un anillo de comunicación de tal manera que si te falla un camino para llegar de un sitio a otro, puedes seguir por el otro de forma automática y de forma rápida. O sea que la obsesión porque las señales lleguen de un sitio a otro también pasa por una red de comunicación bien estructurada y segura, claro. Sí, Juan Manuel, yo quería añadir, yo creo que al final las comunicaciones son comunicaciones, ya sean en IT o en OT, y la principal diferencia quizás son las prioridades, ¿no? O sea, yo creo que en OT la prioridad es, un poco lo habéis comentado, ¿no? La disponibilidad, ¿no? O sea, son sistemas críticos, ¿vale? O sea, el proceso
la fábrica depende de que el proceso esté funcionando. Está también la seguridad de las personas en juego, de los empleados de las tres fábricas, o sea, los procesos controlan también la seguridad de los empleados y los sistemas tienen que estar disponibles siempre, ¿vale? No se puede perder el control del proceso, no se puede perder el control del sistema, porque el impacto económico es brutal si la fábrica tiene que cerrar o parar, y también el impacto de la seguridad de las personas si se produce un accidente, ¿no? Entonces, quizá en el mundo IT las prioridades son distintas, ¿no? Quizá es más importante, por ejemplo, la confidencialidad, ¿no? de la información. Sí, la integridad quizá también, o sea, un entorno bancario o en un data center, pues las prioridades son totalmente distintas que en el entorno industrial, ¿no? Donde las prioridades son un poco esas, la disponibilidad, El el ancho real time, el ancho de banda también importa, porque el claro, real time también, ¿sabes lo que tú dices? O sea, no, un entorno IT, pues quizás, bueno, pues se puede permitir que una página web de la empresa esté caída unas cuantas horas. Sin embargo, una fábrica no se concibe que la escala esté caída unas cuantas horas, a menos que sea una parada programada, ¿no? Entonces yo creo que al final tanto en IT como T son comunicaciones, la diferencia son las prioridades de cada uno de los entornos. Mira, a mí, relacionado con este tema, me sorprendió cuando vi un centro de control de tráfico aéreo. La cantidad de redundancia que existe en un centro de control, además, es normal. Si se para el centro de control, empiezan a chocar los aviones, ¿vale? Es brutal y llegaban al nivel de, aparte de tener todos los sistemas redundados, porque claro, yo puedo tener una comunicación muy segura, pero luego llega alguien y corta un cable sin querer o excava en un sitio para plantar un árbol y rompe un cable porque pasa por ahí debajo y nos quedamos sin conectividad. Y llegaba al punto de tener incluso 2 o más proveedores de Internet y además accediendo a este concretamente era en la Torre de Sevilla, por sitios diferentes. O sea, la fibra óptica que proporciona Internet a ese centro de control llega de sitios diferentes para evitar este tipo de problemas. O sea, si hay un fallo en un punto, tengo la otra, pero que no me viene por el mismo camino. O sea, imaginaros tener que pedirle a Vodafone, oye, Vodafone, tú méteme la fibra por la puerta y a Yastel métemela por la puerta de atrás. Pues básicamente eso, para garantizar que la integridad de las comunicaciones sea, no diré el 100%, pero casi al 100%. Es que a día de hoy eso, y cada vez se ve más no solamente en la industria, sino en las empresas fuera de la industria, ¿no? Cada vez más se pide eso, ¿eh? Y se le pregunta mucho al proveedor de datos que a través de la ciudad sus circuitos dónde terminan, que si terminan en un solo sitio, que si tienen centralitas en común, si vas con 2 circuitos, que la línea sea suya y no realquilada a otro operador, porque al final puedes estar contratando con otro operador Claro. y está utilizando la misma infraestructura. Y eso cada vez se hace más porque incluso ahora, ya avanzando el siglo XXI como estamos, es poco habitual, pero sigue habiendo días malos en las comunicaciones y algún que otro susto de unas cuantas horas. Es verdad que duran muy poco, los planes de contingencia, que al final es un poco de lo que hablamos aquí, ¿no? Y de esa disponibilidad que se quiere en los sistemas, los tienes que tener, pero las comunicaciones siguen siendo un punto que tienes que redundarla muy, muy bien. Ahora también se empieza a ver, ahora ya con el 4G muy implantado y con el 5G, y ahora al final hablaremos un poquito de las tecnologías móviles, se empieza a ver redundancia, se empieza a utilizar la redundancia del 5G y del 4G. No solamente en líneas terrestres, pero claro, ya depende de las características de las comunicaciones. Claro, no, incluso a nivel de fabricante, ¿eh? O sea, que los equipos sean de fabricantes diferentes, porque claro, las comunicaciones pasan por un equipo determinado. Si tengo el mismo fabricante y tiene el mismo fallo, bajo determinadas circunstancias, da igual que lo tenga redundado, puede fallar igual, ¿no? O sea que realmente, dependiendo de la criticidad de la industria o de lo que estemos atendiendo, pues bueno, implica protocolos específicos, redes específicas y más protocolos que aprender, más redes que tener en cuenta. Hay un caso que cuando he estado leyendo sobre esto me ha llamado muchísimo la atención. No he buscado si esta red está muy implantada o no, lo mismo al nombre de decir, hombre, sí, una red que se llama Longworks, Local Operating Network.
no sé, como el protocolo Long Talk. Pues muy curioso porque esta red, cada nodo tiene, o sea, está especificado por el propio fabricante. Esto que decíais antes de que cada fabricante tenía su propio protocolo. Bueno, pues aquí tienes hasta el propio chip de comunicaciones. Tienes la especificación. Se llama Neuron Chip, como un chip neurona, y consta de 3 procesadores embebidos dentro de un solo chip, donde 2 de las comunicaciones, de los procesadores se dedica a comunicaciones. Y solamente el tercer microprocesador se encarga de la aplicación específica que se haya implementado en ese nodo. O sea, hasta ese punto las comunicaciones están redundadas y son importantes, ¿no? Para asegurar los tiempos de entrega de la información y para asegurarse que no se pierde nada, ¿no? Y de nuevo vuelvo a decir, ¿no? Que para un informático todo esto es muy sorprendente porque claro, es la obsesión, lo que decía Antonio, ¿no? Es que una pérdida de control de algún aparato, tú una fábrica no la reinicias como el que reinicia un servidor o incluso como el que reinicia un data center, que se pueden reiniciar también, ¿no? Es que reiniciar una fábrica posiblemente sea un trabajo de muchos días y de mucha pérdida económica, ¿no? No hay problemas de seguridad, no es como cuando tienes un problema en un pendrive que no funciona el USB. Y quitas y pones. Aquí pueden explotar cosas, ¿no? Sí. Sí. Es muy curioso porque, ya os digo, la tecnología parece algo común, parece algo que podemos entender, la gente de IT y la gente de OT, ¿no? OT no es Operación Triunfo, es operaciones, ¿no? Operation Technology. Tecnologías operativas. Tecnologías de operativas, ¿no? Operativas. Pero las implicaciones que puede tener un fallo en comunicaciones en la industria pueden ser catastróficas, ¿no? De todas formas, yo también soy un firme creyente de la convergencia, ¿no? Estamos hablando aquí de las diferencias entre IT y OT, pero yo creo que cada vez esa diferencia se va a ir limando, ¿no? Yo creo que la convergencia es inevitable, ¿no? O sea, que al final los sistemas de OT, tú hablas con alguien del mundo OT y te dirá bueno, que el sistema tiene que funcionar, que eso de la ciberseguridad es un poco incordioso y que la ciberseguridad se soluciona no conectando el sistema al exterior, ¿no? Entonces, bueno, ese discurso ya está totalmente desfasado, ¿no? Ya todo el mundo más o menos tiene asumido de que los sistemas, también los sistemas industriales, se tienen que conectar al exterior, ¿no? Y que el ERP de la empresa se tiene que comunicar con los sistemas de los niveles inferiores. Y bueno, y eso al final implica convergencia, ¿no? Y si conectas los sistemas, tienes que aplicar políticas de seguridad, y en el ámbito de la seguridad el mundo IT tiene mucho más recorrido que el mundo T, por lo que yo veo ahí inevitablemente una convergencia tecnológica y una convergencia también de los ingenieros y de los perfiles que trabajan en eso, ¿no? Y que yo creo que los ingenieros de OT cada vez van a ser más IT y los ingenieros de IT van a ser cada vez más OT también. Claro, yo creo que un poco el Internet de las cosas viene a darnos todo eso también. Al final, con unos datos trabajados en condiciones y esa comunicación que tú dices, ¿no? Del mundo OT con el mundo IT y la parte de gestión de la empresa, es muy posiblemente haya decisiones que se tomen a nivel de dirección basadas en datos extraídos directamente de la producción, ¿no? Pero sacados directamente, no en cuanto a paquetes hechos, sino directamente cuánto se tarda en tal proceso, cómo se ha mejorado tal otro y tomar decisiones a mucho más corto plazo de lo que hasta ahora se podía hacer, ¿no? Exacto. Mira, O sea, todo eso... hace unos años el compartir datos ITOT en una planta era básicamente guardar en un Access, ¿vale? Una serie de datos de producción de X tiempo y eso te lo paso, ¿vale? O en un Excel. Esa era la única forma de compartir datos prácticamente. A mano. El papel, por mano. supuesto, ¿eh? El papel, por supuesto.
La plantilla Ir que lleva el jefe de recogiendo, planta, ¿no? La plantilla que lleva escrita y va escribiendo Exacto. los datos, después toma, ahí lo tienes. ir recogiendo las temperaturas a mano, ¿eh? Y de Claro. un sitio a otro, caminando y cogiendo tus... vamos, eso ha sido así siempre. Mira, yo siempre lo cuento, yo recuerdo en una planta con un jefe de mantenimiento, cuando yo le preguntaba, bueno, pero ¿tú dónde apuntas las cosas? Y su respuesta fue, en mi PDA. Y yo dije, joder, qué tío más moderno. Cuando me sacó la PDA del bolsillo era una libretita con un boli. Ese era su El PDA, papel de apuntar, ¿no? Era el el papel de papel de apuntar. apuntar. Así que esa era la única forma de compartir datos. Ahora, en cambio, tienes datos en cloud, o sea, que han ido directamente desde tu proceso en tu planta a una nube, en donde sea, ¿vale? Azure, Amazon o lo que sea, al momento, inmediatamente. Con lo cual, realmente hay una convergencia. Con sus peligros también de no hacer las cosas bien, al abrir digamos, ese acceso si no lo proteges de forma adecuada, pero con muchos más beneficios, creo yo, que otra cosa, si se hace bien. Ahí, en esa parte de integración y de cuando llegan las comunicaciones a la industria, había por ahí un caso también, de los que he estado viendo, que utilizaban ya, ¿cómo le llamáis? El bucle 420 miliamperios, el 420 miliamperios, Sí, cómo es la expresión que utilizáis? 420 miliamperios, ¿no? 420, 420. 420. 420, ¿no? Em, ¿Quién me explica así con pocas palabras qué es el 420? Porque esos son miliamperios que circulan por el cable. Miliamperio. Sí, Hay transductores analógicos que recogen, tú al final para recoger la medida, ese transductor le va a dar al autómata o al dispositivo de entrada-salida que sea capaz de recoger esa señal, le va a dar una señal de 420 miliamperios, o sea, que va en rango de 4 a 20 miliamperios y ese rango va a tomar un valor numérico. Entonces luego ese valor numérico es el que tú luego vas a tratar como dato. Y también lo hay pues de 0,10 voltios. Normalmente eliges entre 0,10 voltios, 420 miliamperios o 0,20 miliamperios. Creo que es una cosa así, ¿sabes? Tú Eso son eliges. comunicaciones exclusivamente de los sensores y de los medidores que hay en planta hacia el primer aparato un poco más inteligente que haya, ¿no? Un poco más... Hacia el que es capaz de Yo les digo recoger. inteligente, pero no es inteligente, sí. que tenga un poco de cómputo, ¿no? Y capacidad de cómputo, ¿no? Sí, bueno, claro, que sea capaz de convertir esa señal eléctrica, al final es una señal eléctrica, ¿no? A convertirla a un valor numérico, meterlo en una zona de memoria y de ahí pues recoger el dato, convertirlo y ya luego pues enviarlo, si acaso por comunicaciones, ¿no? Mira, el ejemplo del 420 ya te da un poco de detalle de necesidades específicas de la industria, ¿eh? Porque realmente en 420 se transmite porque tú tienes necesidad de saber si hay un problema en el cable. Si hay un problema en el cable, si hay un problema entre medios o aquello se ha roto, no vas a recibir los 4 como mínimo, vas a tener un 0. Con lo cual, en Claro, o principio, sea, si es esto capaz es de detectar, si yo tengo que darte la temperatura entre 0 y 100 grados, para mí el 0 serían 4 miliamperios y el 100, 20 miliamperios. por ejemplo, Algo así, ¿no? algo así. Claro, si no recibo Entonces siempre nada, tienes no recibo un 0, sino que, o sea, tengo que recibir 4 como mínimo. eso. Entonces, a ver, siempre tienes esa garantía de que puedes detectar un problema. Un problema entre medias, en el cable, en el sensor o lo que sea. Pues había algunos de los sistemas que estuve viendo que utilizaba la instalación existente de 420. Entonces, sobre ese cable hacía la comunicación, no he profundizado más, ¿eh? Pero me llamó la atención eso, de ese famoso 420, que entiendo que será un cable que recorre la instalación o que va de sitio en sitio, supongo que será de punto a punto, ¿no? Utilizarlo para hacer algo más de comunicaciones y al otro extremo conectar Claro. un nodo de comunicaciones, ¿no? No, esto está avanzando mucho, incluso cuando hablamos, por ejemplo, ya no solo de transmitir datos, sino también transmitir la propia alimentación con el Power over Ethernet, por ejemplo. ¿Vale? Que, hombre, ya no es solo información, ya es también la alimentación a un dispositivo, con lo cual ahorras el tener una fuente en el aparato. A ver, son obviamente aparatos de bajo consumo normalmente,
pero que consigues reducciones de coste importantes. Claro, es que yo, sin embargo, ahí yo creo que hemos sido en IT los que hemos aprendido de OT, porque muchos de los protocolos de estos estándares de buses de campo, ¿no? De industriales, en el cable lo llevan todo. Llevan la alimentación del aparato, las comunicaciones, el estado de cómo están, y si tiene que transmitir algún dato, lo llevan todo en un solo cable. Y puede que Power over Ethernet, lo que vemos en los dispositivos PoE, ¿no? Venga un poco de ahí, ¿no? Porque es curioso cuando, si tienes que construir un edificio entero, posiblemente no haya tanta diferencia, que sí la hay, ¿no? Pero cuando tú dices tengo que cubrir con wifi una planta de un edificio que ya existe, al final lo más caro es la mano de obra. Entonces, cuanto menos tiempo haya gente tirando cable, levantando techos y tal, mucho mejor. Entonces, si al final tienes que llevar un solo cable y no tienes que hacer una tirada paralela de electricidad para alimentar las cámaras de vigilancia o los puntos wifi, Los teléfonos, es que al o final los es teléfonos también. mucho cable, es que son muchos Sí, dispositivos que hay que alimentar, ¿eh? sí, 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 sí. También los buses de comunicación en la industria surgen por eso, ¿no? Surgen para ahorrar cable, ¿no? Esa forma de construir anillos, como decía Conchi antes, ¿no? Había por ahí alguna foto de cómo era una centralita, no sé exactamente lo que era, si era un autómata y tal, que cómo recibía todos los cables de cada elemento de la planta y cómo aquello había mejorado cuando habían montado un bus de comunicaciones, ¿no? Donde al final Claro, te ahorras el cablear cada señal eléctrica de los dispositivos, porque si el dispositivo ya en sí contiene un puerto de comunicaciones que mediante un solo puerto, ¿sabes? Un solo conector de cobre, como sea, te pueda dar toda la información, o sea, un volumen de variables, pues todo eso que te has ahorrado de ir cableando de una a una, claro que sí. Un ahorro en errores de conexión, en horas, como tú decías, de personas allí cableando cosas. Es un plug and play. Muy interesante, muy interesante. La verdad que las comunicaciones en la industria. Y bueno, y nos centramos un poco en las comunicaciones en la industria porque yo creo que es interesante que si vamos a hablar del Internet de las cosas en los próximos capítulos, bueno, hoy también realmente estamos hablando del Internet de las cosas, aunque es un capítulo básico, ¿no? De dar un pequeño barniz de comunicaciones, ¿no? Pero si vamos a hablar del Internet de las cosas, es importante saber que el Internet de las cosas no es la domótica que tenemos en casa, no es el sensor de temperatura y no es todo así ni tan bonito, ni tan sencillo, ni tan barato. Y una de las cosas que yo creo que estamos dando a conocer un poco también es esa interconectividad que hace falta, que el Internet de las cosas ya están allí. En una industria tú no vas a llegar ahora a decir, no, quita lo que tú tienes y vamos a poner los sensores wifi, no sé cuánto. No, no, señores, yo ya tengo todo esto controlado. Y si hay que agregar algo, tienes algo que se integre con lo que ya tenemos. Y los datos tendrán que ir subiendo hacia las nubes o hacia la tecnología y la plataforma que sea, pero sobre una base ya instalada. Y al final es importante tener ese conocimiento, ¿no? Esa forma de hacer las cosas dentro de la industria, que además también lo decíais al principio, no llega cualquiera con cualquier tecnología y la pone, sino que tiene que cumplir unos estándares muy importantes, ¿no? En una refinería no llegas tú con cualquier cacharrito de AliExpress y lo colocas allí. No. Bueno, te sorprendería, ¿eh? Te sorprendería. Porque sí, seguramente Bueno, hay luego cosas vete a por ahí que saber lo mejor que no, hay por ¿verdad? ahí. Que las cosas explotan por algo, ¿eh? No sé. Vale, ¿os parece si nos quedan 10 minutillos? Avisa de nuevo Zoom. Si hacemos un breve repaso sobre las tecnologías móviles y terminamos con una fiesta final hablando del 5G y sus implicaciones en el coronavirus. A ver, no es por nada, pero yo creo que ya vamos tarde, ¿eh? Ya vamos por el 6G prácticamente, ¿eh? Que Sí, es ya verdad. China está lanzando cohetes de 6G, o sea que... Es verdad. Madre mía. Todavía no tengo un teléfono 5G cuando ya estoy antiguo. Ya, eso iba a decir, digo, mi teléfono no tiene 5G. Pues la historia de los móviles también es bastante curiosa, ¿eh? Porque
Lo primero es que existe un poco la creencia, el concepto de que un teléfono móvil se comunica con un satélite. Y la gente dice, no, es que aquí el satélite no... Cuando la tecnología diría que nunca ha sido así. Bueno, creo que GSM es el 2G, ¿no? El primero que hace la comunicación por células, ¿no? Los primeros teléfonos eran analógicos, se llaman 1G. La G no es una tecnología concreta, ¿vale? La G se define con unas características mínimas, ¿vale? Cuando tú dices que tengo un teléfono 1G, 2G, 3G, incluso 2,5, 2,75 existe también, es porque esa G implica una cierta cantidad de ancho de banda y de velocidad de transmisión y algún dato más técnico, ¿vale? Pero cuando decimos 2G, pues por ejemplo 2G incluye GSM y GPRS, que son dos tecnologías distintas, ¿vale? O 3G incluye UMTS, HSPA y algunas otras variables de HSPA que se dieron después, ¿vale? Pues eso, los teléfonos móviles lo empezamos a ver las películas en los años 80, las primeras películas, y eso tendría que Bueno, buscarlo, pero eso... móviles por decir algo, ¿eh? Bueno, eran aparatos Eran transportables en su mochila. Los móviles pero ladrillos. grandotes. Móviles pero grandotes. Y yo, Eran maletines realmente, no sé sí, si sí, recordáis haber visto alguno, eran Eran maletines. eran maletines. maletines totalmente, sí, sí. Maletines pesados, además. Mm. Hombre, es que la batería de esos cacharros habría que verla cómo era, ¿eh? Yo creo que esos sí eran satélites directamente, ¿no? Yo creo que posiblemente esos teléfonos sí hablasen directamente con el satélite y de ahí que viniese toda esa creencia, ¿no? Pero GSM es un sistema que existe desde los años 80, ¿eh? El Global System for Mobile Communications, Global System for Mobile, GSM. Es curioso porque con GSM es cuando aparece el número 112. El 112 es un número internacional en la red GSM que luego han adoptado el resto de redes y que funciona a nivel global. O por lo menos debería funcionar a nivel global. ¿Vale? Es un teléfono que automáticamente la red te redirige, la telefonía te redirige al sitio cercano donde tú estés para los servicios de emergencia. Los SMS vienen también de principios de los 90, finales de los 80. El Short Message System, el sistema de mensajes cortos, que tan famosos fueron y que tantos problemas dieron en las Navidades, felicitándose todo el mundo en las Navidades con los SMS, enviándolo y se colapsaban las redes y que las Y compañías... había otro que podías enviar imágenes, ¿no? ¿Cómo era? Los MMS. 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 Todo eso viene con 2G, ¿eh? Todo eso viene con el GPRS, que es quien empieza a utilizar ya la tecnología eh, digital, ¿vale? Para todo el envío de todo esto. Y se sigue usando, ¿no? Y se sigue usando. De hecho, hace no mucho leía que uno de los problemas no sé si es del 5G o del 6G, es que hay que liberar ciertas bandas de frecuencia y esas bandas de frecuencia se están usando por 2G. Y el problema es que hay tanto 2G todavía, y me temo que hasta en el tema de la industria puede que también siga, porque, claro, si tú piensas en un teléfono no tienes problema. Tú tiras este teléfono, ahorras un poco antes de tirarlo para comprarte el siguiente, y te has comprado un teléfono 4G. Pero 4G no solamente, o sea, el 2G no solamente es para telefonía. Hay muchísimas comunicaciones de puestos que están en sitios donde no hay electricidad, donde no hay otra forma de llegar, y se llega con 2G y sitios muy importantes, no estamos hablando de ninguna tontería. Entonces, ese 2G sigue existiendo y al parecer uno de los problemas de implantación, ya os digo, no sé si era 5G o en 6G, es que hay que liberar el 2G antes y liberar el 2G al parecer va a costar bastante trabajo. Bueno, de hecho, el mismo problema lo hemos tenido con la TDT, ¿no? En la TDT relativamente hace poco, para liberar frecuencia hemos tenido que resintonizar otra vez. Correcto. Sí, Efectivamente. ocupar las bandas analógicas. Es lo que decíamos al principio, ¿no? Que el aire al final es un solo medio de comunicación y tienes que intentar usarlo de una manera racional y cada vez hay más cosas inalámbricas, ¿no?
Bueno, pues con el 2G apareció el WAP también, que no sé si os acordaréis del WAP, esas aplicaciones que se podían ver a través del teléfono que todo el mundo flipábamos. El 3G aparece en el año 2000. Os digo, ¿vale? Lo que os decía, que 3G estas G son el organismo, que no lo tengo por ahí, no lo tenía por ahí apuntado, pero no lo veo ahora mismo, el organismo que define lo que es un 2G, un 3G, dice, señores, hemos decidido que el 3G tiene que cumplir esta normativa, y empiezan las compañías a sacar tecnologías, ¿vale? Se ponen de acuerdo, afortunadamente, para que luego sean compatibles, ¿no? El 3G es el UMTS y el HSPA, el Universal Mobile Telecommunication System, al final todos se llaman igual, o el High Speed Packet Access, HSPA. El HSTPA, que es el 3,5, el 4G, que aparece en el año 2007-2008, y aquí es donde ya todo se convierte en IP, ¿vale? Todo funciona ya con IP a partir, que yo tengo anotado, del 4G. No sé si en el 3G la voz sigue siendo analógica, pero en 4G ya todo es IP, ¿vale? Toda la voz es IP y es lo que hablamos al principio. Al final todo va convergiendo hacia unos solos protocolos, ¿no? Y se empieza a anunciar el 5G en el año 2017, el 5G que viene con 3, y tiene mucho que ver con el IoT, y cuando hablemos específicamente en algún capítulo que hagamos de comunicaciones para IoT, las comunicaciones inalámbricas ya específicas de casos de uso, veremos que el 5G nos promete pues tener muchos dispositivos concentrados en una sola zona, que eso es un problema actual del 4G. Nos va a permitir tener un ancho de banda muchísimo más grande del que ya tenemos hoy en día, que bueno, el 4G eso lo ha resuelto bastante bien. Y también va a permitir tener comunicaciones machine to machine. Se habla incluso machine to machine sin estar controlado por el backbone del operador, es decir, que dos máquinas pueden comunicarse a través de la celda, que es bastante curioso esto. Y promete tener bastantes avances, aparte de traernos el coronavirus, que todo el mundo sabemos, claro, que se ha activado. ¿Cómo es que la vacuna se va a activar con el 5G, ¿no? No, era que la vacuna era para meternos Un chip, exactamente eso. Y tenernos chip. controlados a través del 5G, ¿no? Perdonad, pero tenéis que hablar con propiedad, no un chip, un nanochip es lo que nos van a meter. Que es totalmente diferente, ¿eh? Sí, Un nanochip. El nanochip lo opera un nanobot, como todo el mundo sabe. No, Miguel Bosé creo que estaba invitado al programa, ¿no? Es verdad, tienes que invitar a Miguel Bosé. Lo invitas, esto en el capítulo 1, Axel. o en el previo, ¿no? Aquel que hicimos. Nos queda un minuto de vídeo. ¿Queréis que nos reconectemos de nuevo? Cerramos con este minutillo y con la gracieta del 5G. Sí, ¿no? Sí, yo creo que sí, cerrar, ¿no? yo creo que la gente va a quedar contenta. Escuchándonos decir que estamos nosotros contentos, ellos quedarán contentos también. Claro. Bueno, pues la verdad que capítulo 2 del podcast IoT Futura. Muy agradecido porque hayamos podido de nuevo cuadrar horarios y tal, que está siendo un poquito complicado, pero somos mucha gente y cada uno con una vida. Y esperamos publicar esto bien pronto. Hemos echado de menos a Albert. Albert, te damos un abrazo desde aquí. Esperamos tenerte en el siguiente capítulo. Y tenemos alguna incorporación nueva que ya irá viniendo en los próximos capítulos. Conchi, Axel, Antonio, muchísimas gracias. Gracias. Vale. Bueno, se nos ha vuelto a cortar justo en la despedida cuando estábamos cerrando el capítulo, así que nos hemos conectado porque creíamos que todo nuestro público se merece que nos despidamos en condición. Así que, pues eso, hasta el próximo capítulo. Hasta la próxima. Hasta luego. Saludos. Nos vemos. Gracias. Adiós. Adiós.